Estamos de vuelta, 13 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, y para despedirnos en el programa de hoy, en esta recta final, nos acercamos hasta la Clínica de Nutrición Lamy un día más para conocer esos consejos y esos hábitos que pueden cambiar nuestra alimentación. Buenas tardes, hoy Jessica Lamy nos va a hablar de un ingrediente que comemos a diario, ¿verdad? Pero que no sabemos realmente si lo consumimos adecuadamente o no. Estamos hablando de un ingrediente tan básico como el pan. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Pues el pan. ¿consumimos pan correctamente a día de hoy o estamos haciendo un mal uso de este alimento? A ver, pues bueno, hay a veces que se sobrecome de pan y otras veces que no o no sabemos elegirlo. El comer pan no está mal, quiere decir que es una fuente de hidratos de carbono que necesitamos a lo largo del día como fuente de energía, pero eso no quiere decir que tenga que comer pan en todas las comidas, que es como que si no como con pan no he comido, que es algo que suele pasar en un día cotidiano. Ay, si es que yo si no como pan no como, no hace falta comer pan a todas horas. Si yo me como la ración que yo necesito, o en el desayuno, o en la merienda, o en un tentempié, no tengo por qué estar todas las comidas comiendo pan. ¿Cuál sería la cantidad correcta de pan que deberíamos comer? Pues mira, todo depende de la actividad física de una persona, porque no es lo mismo las actividades laborales que hacíamos nuestros abuelos o años atrás, que tenían trabajos más físicos, que necesitamos más energía y el aumento de pan se comía más, que a día de hoy si no tenemos actividad física, si tenemos un trabajo sedentario, ese aporte de calorías no nos hace falta. Entonces depende un poquito qué persona, si es alguien sedentario, pues con los 40, 50, 60 gramos del pan es suficiente, y si tenemos una actividad más importante y hay un desgaste, el consumo de, ya no solo de pan, sino de hidratos de carbono como pastas o arroces, debería ser incrementado. Jessica, muchas veces escuchamos lo de deja de comer pan, que el pan engorda mucho. El pan, mira, lo único que no engorda en esta vida es el agua. Quiero decir, todo en demasía engorda y necesitamos nutrientes que están en muchos alimentos. Entonces, no es el dejar pan, sino que es qué fuente yo tengo para gastar esa energía si la puedo quemar para que no me engorde. Pero es que engordarme, me engorda la fruta, me engorda un yogur, me engorda el pan, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para que sea lo más correcto y lo más óptimo para nosotros, es elegir un buen pan. ¿Y qué ingredientes tiene que tener ese buen pan? Pues hay que tener cuidado, no ingredientes. A ver, el pan como tal, una barra de pan, los ingredientes que llevan son harinas, pero intentar que no sean refinadas, que sean harinas integrales. Lleva sal y lleva agua, no lleva más. Y dependiendo, se le echan también levaduras o es la propia fermentación de esas harinas que crean esas levaduras y hacemos la fermentación del pan. Entonces, como hemos dicho, el ingrediente principal del pan, ¿cuál es? La harina. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener los panes de las mejores harinas posibles. Y en este caso sería una harina integral, una harina que no sea refinada. Y una harina integral es que el grano de ese cereal sea grano entero, ¿vale? Que no sean salvados, sino que sea un buen, me da igual de trigo, que sea de centeno, el origen de la harina me da exactamente igual, pero que ese grano sea de buena calidad y que sea integral. ¿Y cómo podemos comprobar cómo son esas harinas? Tenemos quizás que leer esa etiqueta, ¿no?, que viene en el máster. ¿Cómo podemos hacerla? Es un máster leer una etiqueta nutricional a día de hoy, o sabes o te pierdes. Pues bueno, en toda etiqueta nutricional el primer ingrediente que aparece en una etiqueta es el de mayor porcentaje. Siempre empezamos de más a menos. Tú si coges cualquier tabla nutricional, el primer que... Bueno, tabla no, perdón, lista de ingredientes. ¿Podemos volver a esta de aquí? Sí. Mira, por para ejemplo, hacernos una idea. Tú si ves esta de aquí, tú ves los ingredientes que lleva. Este simplemente lleva 95% de harina de centeno integral, sal y ya está. Lleva 2 ingredientes, ¿vale? Entonces, cuanto más ingredientes lleva, me da igual el pan u otro alimento que ha sido más procesado, cuanto más ingredientes lleva, menos bueno es o de peor calidad suelen ser, ¿vale? Eso pasa muchas veces con los panes que son tipo pan de molde, que llevan azúcares, llevan grasas saturadas, llevan correctores de acidez, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto menos cosas lleven, mejor. Lo que hemos dicho, primer ingrediente, harina, 95%. Este es
elegiríamos un buen pan. Lleva la harina, la sal y llevará su agua, porque bueno, el agua aquí no se cuantifica. Entonces, estos serían elegir unos buenos panes, ¿vale? Siempre, cuanto más integral. Es verdad que no siempre vamos a encontrar harinas que sean del 100%. Panes muy específicos o panes de panadería que realmente nos ha dicho el fabricante, el panadero, que sí que lo ha hecho o él lo ha elaborado con harinas que son 100% integrales. Entonces, pues bueno, tenemos que intentar siempre buscar el porcentaje mayor. En la industria alimentaria es difícil, pero bueno, hay que aprender un poquito a ir leyendo las etiquetas, y si suben del 65-70% en harinas integrales, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y cuanto menos ingredientes del resto, con que lleve sal, con que lleve levaduras, agua y 4 cosas más, sería suficiente. Otra cosa que muchas veces la gente piensa que es un pan integral son los que lleva semillas, pensando que llevamos semillas como que son más sanos. No, ¿vale? No quiere decir, son un complemento, ¿no? Son un complemento, ¿vale? Es un complemento a ese pan, e incluso a veces lo hacen peor esa calidad del pan, porque tú no te has fijado en la harina, tú no te has fijado si ese pan es del 50, del 40, has visto que lleva semillas, igual lleva integral un 30% y el resto son semillas, y esas semillas a veces no son saludables. Las únicas semillas que nos los van a hacer saludables, por ejemplo, las semillas de nueces. Un pan de nueces, por ejemplo, va a ser un pan que está bastante bien porque tienen más omega 6. O por ejemplo semillas de sésamo, que tiene bastante calcio, ese pan también estaría bien. Pero los típicos que echan semillas de girasol, esas semillas son grasas que son omega 3, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado porque ese tipo de grasas ya consumimos normal y estamos aumentando unas grasas un poquito más saturadas que las omega 6 que necesitamos. Entonces, pues bueno, hay que un poco diferenciar. Es verdad que hay que hacer un máster. Hay que hacer un máster, sí. Hablabas antes de fijarnos sobre todo en los ingredientes de las etiquetas, pero cuando nosotros compramos la panadería del pueblo, allí no tenemos una etiqueta, entonces... Bueno, tenemos que fiarnos que el panadero nos dice, oye, yo he echado un 70, un 50, un 80 o un 100%, ¿vale? Que sea harina integral. Tú no le has preguntado qué tipo de harina. A mí me da igual que sea harina de trigo, de centeno, de avena, de espelta, ¿vale? Yo quiero que sea integral, porque a veces pensamos un poquito de moda, no, es que yo me compro pan de avena o yo me compro pan de espelta, pero ese es pan de espelta o de centeno, puede estar refinado y no es integral. No quiere decir que porque sea de avena o de espelta va a ser mejor que una de trigo. No, ¿vale? Entonces hay que diferenciar un poco dentro de la harina si la harina es integral o no. Y luego ya puedo debatir, que sería otro debate, si es mejor el trigo o el centeno. Eso ya sería otro debate. Eso lo dejamos para otro capítulo, ¿no? Que hay para dar también. Pero yo lo que quiero es que esa harina, me da igual la procedencia, sea de buena calidad. ¿Y qué hacemos? ¿Mejor pan fresco de una panadería que conozcamos o pan envasado? Pues bueno, depende. Si está bien fabricado, un procesado no tiene por qué ser malo, y en la panadería si lo han hecho también. Las dos opciones son buenas, ¿vale? Luego depende de lo que es la cocción de ese pan. No es lo mismo un pan tostado que un pan que es más fresco, en el sentido de que tiene que es más esponjoso, sí, que tiene miga, sí. ¿Vale? ¿Qué engorda más, la miga o el pan? Porque también es otro debate. A ver, una miga tiene más agua, no engorda más. Y lo que está tostado por encima tiene menos agua, tiene más carga de hidratos de carbono. Entonces, engorda menos la miga que el cuscurrillo, por decirlo de una manera. Pero las dos están bien, ¿vale? Una cosa es que tenemos que llevar a la cocción ese pan, pero hay que tener cuidado también con la porción que comemos, ¿vale? No quiere decir que, como ahora yo he dicho, que en la miga hay menos aporte, vamos a comer más trozo, miga, ¿no? Es todo un poquito, pues imagínate, más o menos 6 dedos de pan de una barra equivalen más o menos a 3 biscotes o 3 trocitos de pan tostado. ¿Por qué? Pues porque esa reducción de ese pan, al hacer una cocción, eliminamos agua y reducimos un alimento, claro. Sin más. No es que engorde más un trozo de pan que un biscote, no, calóricamente las calorías de la harina son las calorías de la harina, ¿vale? Entonces no va a aumentar más, ni ¿qué engorda más? ¿Un pan integral o un pan blanco? Las calorías son las mismas. Otra cosa que a nivel nosotros a su absorción sea diferente, ¿vale?
para que veas un poquito la diferencia, un pan integral hace que suban más lento los niveles de azúcar en sangre, entonces regulamos un poquito más picos insulínicos y así no tenemos tanta hambre. Un cereal integral siempre va a saciar muchísimo más a nivel del estómago y también va a hacer de un probiótico esos cereales en el intestino, o sea, quiero decir que tiene sus cualidades nutricionales que son más importantes. Y no por decir que como pan integral, no, como pan integral y no engordo, no, un pan integral engorda lo mismo que una blanco. Lo malo que pues tienen diferencias nutricionales a nivel del organismo. ¿Y si hablamos de la masa madre? Masa ¿Qué madre. podemos decir de la masa madre? La masa madre está muy bien, pero ahora les ponemos a todos elaborados con masa madre. ¿Qué es la masa madre? La masa madre es pues lo que te he dicho al principio, los ingredientes de harina, agua y sal, fermentado. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más fermentación tenga, esas levaduras me van a hacer un buen pan. Muchas veces un pan blanco, esa harina blanca les echan rápidamente levaduras pues industriales y hacemos un pan rápido. ¿Para qué? Para en ese momento tener pan en el día. Ese pan dura 24 horas, no te dura una semana. Enseguida que compras un pan de esas características, casi por la noche está duro. Claro. Entonces, uno de fermentación lenta quiere decir que ha sido fermentado tranquilamente esa harina con ese agua y esa sal durante mínimo 16 horas y él va haciendo esas levaduras. Entonces, de esa fermentación vamos haciendo pan. ¿Qué pasa? Que a veces es un atractivo de la industria alimentaria. Este pan no lo puede hacer con una fermentación lenta, ¿vale? Claro. Entonces yo no hago nada con una fermentación lenta si luego le echo harinas blancas. Esto es para ir haciendo panes de buena calidad con buena harina. Entonces ahí también una diferenciación. Y ese pan de esa fermentación madre en principio dura bastantes días y se mantiene fresco y con tersura y no se pone duro. Pues Jessica, yo me quedo con todos estos consejos, este máster reducido que me has hecho hoy. Intentaría aplicarlos cuando vaya a comprar pan, sobre todo por nuestra salud, que al final es lo más importante. Exacto. Gracias, Jessica. Nada.